Estos trozos de un bajorrelieve que se rompieron y reutilizaron en los años posteriores a Tutankamón han sido cuidadosamente recompuestos para formar enormes escenas de batallas. Tutankamón ya era un hombre joven y se encontraba en el centro de la acción. El bloque clave es este que vemos aquí. Muestra a Tutankamón tensando el arco, listo para lanzar una flecha, y se ve parte de una gran batalla que indica que no estaba solo. De hecho, formaba parte de una escena más grande que la representada en plena batalla. Puede que estos bloques representen que Tutankamón murió en una batalla y que las heridas que sufrió durante esa batalla le llevaron a su muerte. Vaya. ¿Pero hay alguna prueba en la propia momia que respalde esta idea? ¿Qué tipo de herida de batalla podría haber causado los daños encontrados en el cuerpo? El doctor Robert Connolly, de la Universidad de Liverpool en Inglaterra, colaboró con el equipo que lo radiografió en 1968. Al revisar las radiografías originales, identificó algo extraordinario sobre el cuerpo que se había pasado por alto. Esta es la radiografía del pecho de Tutankamón. Revela varias cosas. En primer lugar, no hay esternón. Ha desaparecido por completo. Y muchas de las costillas del lado izquierdo están rotas. Algo interesante es que no hay corazón. Esto es inusual por lo que yo sé de los embalsamamientos reales, porque siempre había corazón. Se momificaba cuidadosamente y solía ir asociado a un escarabajo, pero no en el caso de Tutankamón. Así que sospecho que el corazón estaba en tan mal estado que no pudieron usarlo como parte de su paso al más allá. Para unir estos hilos e intentar resolver el puzzle de su muerte, Chris ha vuelto a Inglaterra. Al Instituto Forense Cranfield. Aquí un equipo de científicos está cruzando todos los datos de las radiografías y los tags originales que han hecho a lo largo de décadas. Han creado una simulación del cuerpo en una autopsia virtual usando un invento único: la mesa Anatomash. Es un sistema de visualización anatómico. Y servirá para llevar a cabo la investigación más exhaustiva jamás realizada sobre la muerte de Tutankamón. El equipo espera resolver el misterio de una vez por todas. Nos permite explorar el cuerpo como si estuviera aquí. ¿Podemos ver ese lado más de cerca? Sí, claro. Podemos recrear algunos de los daños, como quitarle algunas costillas y la pelvis. Ya. ¿Podrías explicarnos qué es lo que falta y qué podría haberlo causado? ¿Cómo pasó eso? Parece como si el lado izquierdo hubiera sufrido daños muy graves. Se pueden observar lesiones bastante importantes en las costillas del lado izquierdo, que es donde está el corazón. Ya. Pero el cráneo, y sorprendentemente la clavícula izquierda, siguen intactos. También hay daños aquí. El ileón izquierdo, la cresta ilíaca, falta. Ya. Puedo dibujar dónde debería estar. Vaya. Esta es la parte de la pelvis que falta. Vale, y debería concordar con este lado. Sí, somos simétricos. También podemos observar una fractura justo por encima de la rodilla izquierda. Y mencionaste que el corazón estaría por aquí, ¿no? Sí, ¿lo dibujamos? ¿Es posible? A ver, el corazón estaría por aquí. Ya. Y justo esa zona está bastante dañada. Así que, ¿por qué todo el daño está en una franja tan estrecha? ¿Qué pudo causarlo? Creo que una rueda podría haberle aplastado esta parte del cuerpo.
vehículo más común usado por los faraones en la época de Tutankamón era el carro. Pero ¿podría una rueda de madera tan ligera haber causado el daño representado por esta autopsia virtual? Chris ha ido a ver a Mike Brown, de la empresa de reconstrucción de accidentes Advanced Simtech. Se especializa en reconstrucciones por ordenador de accidentes de coche para juicios e investigaciones de seguridad vial. Con detallados modelos de CGI, pueden representar de una forma muy precisa las fuerzas que operan sobre el cuerpo humano en escenarios catastróficos. El software SLG lo utilizamos para comprender mejor el problema inicial y dar con un escenario que coincida con las pruebas. Por primera vez, Mike quiere ver si ese mismo software puede crear un modelo por ordenador para analizar los escenarios que podrían afectar a un accidente de carro. Quizá pueda arrojar algo de luz sobre lo que le ocurrió a Tutankamón. Lo primero que necesita Mark es averiguar cómo se comporta un carro. ¿Estás intentando ponerte en ese eje o te vas a inclinar hacia adelante? ¿Cómo repartes el peso? Sí, la mayoría del peso sobre el eje. Ha quedado con un grupo de especialistas que tienen una réplica de un carro de guerra egipcio y valdría para hacer la reconstrucción virtual. Te avisaré justo antes de pasar el escáner. Con un escáner láser creará una imagen de 360 grados del carro, con el conductor en su sitio, para poder introducirla en el software. Vale, está a punto de pasar, Jeff. También le ha colocado un acelerómetro para medir la velocidad del carro. Mientras el carro pasa por varias superficies diferentes, Mike graba el movimiento y registra los datos. Estoy bastante contento con lo que estoy viendo. Me estoy fijando en los pulsos de aceleración y los cambios de movimiento. Ahora me llevaré estos datos a la oficina y prepararé la reconstrucción de Tutankamón. Con su software, Mike quiere intentar recrear un accidente que coincida con los traumatismos que presenta la momia. Con la misma precisión que usaría para un accidente de tráfico, utiliza varias simulaciones para presentárselas al equipo de Cranfield. Esto es en lo que hemos estado trabajando. El primer ejemplo es el conductor de pie en el carro. El carro choca con un objeto en el suelo y eso es suficiente para volcarlo. El conductor pierde el equilibrio y se cae del carro. Entonces sigue moviéndose por el suelo hasta que pierde impulso. Lo lógico es que sufriera lesiones bastante graves en un escenario como este. La mayor lesión se produciría en la cabeza. También tendría traumas por todo el cuerpo, pero el traumatismo craneal sería el más importante. Vale, y eso no concuerda con lo que vemos aquí. La momia de Tutankamón no presenta ningún daño en la cabeza. Una simple caída del carro no habría causado las heridas que presenta la momia. En el siguiente modelo, Tutankamón está tumbado en el suelo y le atropella un carro. Pero da igual cómo le pase por encima. No produce ese patrón específico de traumas en línea recta de la pelvis hasta el torso que aparece en la momia. Mike cree que solo queda por probar un último escenario. En este escenario, el sujeto está en el suelo, pero no tumbado como antes, sino de rodillas. Eso hace que reciba un impacto directo, un golpe contundente contra el torso. La rueda chocaría con el lado izquierdo de la pelvis y el pecho. Hemos probado distintas variaciones. Lo que estamos viendo es lo que creemos que coincide mejor.
Los órganos vitales están detrás de las costillas. Dado el nivel del trauma y la fuerza que se aplica directamente sobre el pecho, comprimiría las costillas, posiblemente rompiéndolas, y detrás están los pulmones y el corazón, órganos cruciales para la supervivencia. Mike ha creado una simulación que reproduce las lesiones de la momia. Y encaja a la perfección con una batalla en la que Tutankamón pudo haber sido derribado, como si su carro hubiera quedado dañado y luego hubiera sido arrollado. Peter Kiopos quiere hacer una prueba con huesos de verdad, para ver qué daños habrían causado las fuerzas del modelo de Mike. Entonces, ¿qué es esto? Es una torre de caída. Vale. Esto que tenemos aquí es una máquina que puede moverse muy rápido y la hemos programado basándonos en los parámetros que Mike creó en su modelo de simulación. Ah, vale. La máquina está programada para empujar hacia abajo una barra con la fuerza que Mike ha calculado. Que la rueda del carro chocaría contra Tutankamón si hubiera ido a una velocidad máxima de 42 kilómetros por hora. Para simular las costillas de Tutankamón, Peter usará un costillar de cerdo, que se parece en fuerza y tamaño a las costillas humanas. Bueno, es un... Corte limpio. Prácticamente las ha roto, ¿no? Sí. ¿Qué haría eso al tejido que está detrás de las costillas? Perforaría los pulmones. Los atravesaría, no hay ninguna duda. ¿Y sería suficiente para pasar los pulmones y llegar al Por corazón? supuesto. Vaya. Los resultados fueron analizados por un experto en traumas, Ian Hosfall. La carga es de 800 newtons, unos 80 kilos. Los huesos se desplazaron 12 milímetros y luego se rompieron limpiamente. ¿Y cuál sería el resultado de una lesión como esta? ¿Sería grave? Podría ser bastante grave, porque las costillas se clavarían en los pulmones y es muy posible que causaran su colapso. Y otros órganos también se verían afectados, sobre todo el corazón. También podría desgarrar vasos sanguíneos como la aorta en el pecho, lo que provocaría una muerte muy rápida. Así que no es muy probable que alguien que sufriera un accidente como este saliera con vida, ¿no? Creo que lo más probable es que muriera así. Las pruebas de Cranfield sugieren que Tutankamón pudo haber muerto en el campo de batalla. Como a todos los reyes egipcios, luego lo habrían preparado para su momificación. Y la ausencia del corazón respalda la sospecha de que su torso sufrió graves daños. Según una experta en momificación egipcia, Salima Ikram, los embalsamadores solo habrían extirpado el corazón como último recurso. Debió quedar totalmente destrozado. Para los egipcios, el corazón era lo más importante, porque creían que en él estaba el intelecto, las emociones, el carácter, el alma. Lo dejaban dentro del cuerpo porque lo necesitaban para el más allá, cuando se encontraran con los dioses y fueran juzgados. Tutankamón probablemente sea la única momia real que no tenga el corazón intacto. Es muy peculiar que el corazón no esté ahí, y también muy significativo porque es una parte crucial del cuerpo que necesitaría para sobrevivir en el más allá. Los egipcios momificaban a sus muertos porque creían que vivirían para siempre en el más allá. Creían en la vida eterna, así que había que preservar el cuerpo en las mejores condiciones posibles porque tu alma tenía que regresar a él para poder reanimarlo y así vivir en el más allá tanto a nivel físico como espiritual. Así que los egipcios inventaron la momificación que conservaba el cuerpo que servía como recipiente del alma. La momificación era un proceso ritual durante el cual se secaba el cuerpo con sales. Luego se ungía con aceites y resinas antes de envolverlo en vendas de lino.
Las momias de la 18ª dinastía, los predecesores inmediatos de Tutankamón, son considerados por muchos los mejores ejemplos de embalsamamiento que existen. Pero según Howard Carter, la momificación de Tutankamón no estaba a la altura del nivel de la época. No solo le faltaba el corazón, sino que Carter la describió como un despojo carbonizado. Pero no ofreció ninguna explicación para esta conclusión y no se realizaron más análisis. ¿La momia de Tutankamón se quemó? Y de ser así, ¿cómo? Esto ha seguido siendo un misterio durante 90 años, hasta el día de hoy. Enterrado entre los huesos y los libros de la oficina de Robert Connolly, hay algo extraordinario. Un trozo de la carne de Tutankamón. Es el único trozo que está fuera de Egipto y ha permanecido intacto durante décadas. Tenemos unos fragmentos muy pequeños de tejido de Tutankamón que nos dieron en 1968 para analizar su grupo sanguíneo. Como podéis ver, están muy ennegrecidos. Robert quiere someterlo a un análisis químico para ver qué causó esa coloración. También ha tomado una muestra de control de otra momia para poder comparar sus resultados con los del tejido de Tutankamón. Esta momia está muy bien para compararla con Tutankamón. Es casi de la 18ª dinastía, aproximadamente de la misma época que Tutankamón. Y puedo sacar un trocito. Robert quiere examinar las muestras de tejido con un microscopio electrónico para averiguar su composición química. Tengo una muestra para ti. El microscopio funciona disparando un rayo de electrones a la muestra y midiendo cómo se dispersan al golpear los átomos del tejido. El patrón de dispersión indica a los investigadores qué elementos químicos están presentes en la muestra y en qué proporciones relativas. Esta es, por lo que yo sé, la primera vez que una momia del antiguo Egipto ha sido analizada con un método electroscópico. Primero analizaron la muestra de la momia de Liverpool. El arqueólogo Matthew Ponting ayudará a Robert con el análisis. Tenemos un pico muy alto de carbono, otro ligeramente más bajo de oxígeno, y luego trazas de calcio, cloro, azufre, etc. Estos son los elementos que se espera encontrar en un trozo de tejido momificado. El carbono y el oxígeno dominan el espectro, y hay trazas más pequeñas de otros elementos. A continuación, analizarán la muestra de Tutankamón. Es un trozo de piel del hombro y está muy ennegrecido. Si observamos la superficie, veremos cómo es y sus diferencias con la momia de Liverpool. Pronto lo descubriremos. ¿Cómo va? Hay bastante más carbono libre presente en esta muestra. Eso concordaría con que si hubiera quemado el cuerpo durante la momificación o inmediatamente después del proceso. Robert ha encontrado pruebas de que el color de la carne de Tutankamón sí se debe al fuego. Algunos científicos creen que los excavadores fueron los culpables de haberlo causado. Pero Robert y Matthew no opinan lo mismo. Es verdad que Howard Carter calentó la momia de Tutankamón con una fila de estufas para separarla de la base. No sería suficiente. 200 grados Celsius no hubieran bastado. Para producir ese tipo de quemaduras que se ven en la superficie de la momia, se necesitarían temperaturas bastante más altas. ¿500? Si hablamos de cocinar, por ejemplo, ¿qué temperatura hace falta para carbonizar la superficie de la carne? De la carne, sí. 250 grados en un horno. Esto es muy revelador. Que se sepa, la momia de Tutankamón es la única que está carbonizada. De alguna manera, el cuerpo momificado se puso muy caliente, pero no se destruyó por completo.
¿Qué misterioso proceso podría ser el responsable del tejido quemado? Para descubrirlo, Chris Naughton se dirigió a Watford, a las afueras de Londres, Inglaterra. Armado con los resultados del análisis químico de la momia, visitará el Centro de Investigación de la Construcción, que tiene uno de los mejores laboratorios para el estudio de fuego de todo el mundo. Hola, David. Hola, Chris, encantado de conocerte. Igualmente. Bienvenido al laboratorio. Gracias. ¿Necesitarás esto? Vale. David Crower es un experto piroanalista que le ayudará con la investigación. Y aquí llega la magia. Sí, tenemos unos cuantos escenarios aquí. A la derecha una representación de una casa. David, para mí esta situación es bastante inusual. ¿Tienes alguna idea de cómo pudo acabar carbonizada una momia egipcia? Bueno, sabemos que usaban aceites durante el proceso de momificación y también que el aceite de linaza puede provocar el autocalentamiento. El aceite de linaza es un aceite vegetal que puede autocalentarse y podría haber sido usado durante el embalsamamiento de Tutankamón. Y esa reacción se acelera cuando el aceite se extiende en una gran superficie, como trapos o las vendas usadas en la momificación. ¿Pero podría llegar a carbonizar una momia? Lo que hemos hecho ha sido preparar varias vendas con aceite de linaza. Lo que queremos es maximizar la superficie en la que el aceite de linaza se adhiere a las vendas para que esa reacción ocurra con el mayor acceso posible al aire. El autocalentamiento necesita que el oxígeno del aire reaccione con el aceite al secarse. Cuanto más grande sea la superficie, más posibilidades hay de que la reacción tenga lugar y pueda generar más calor. Y obviamente es importante que el aceite no se haya secado. Tiene que estar húmedo para que ocurra esto. Si el aceite ya ha terminado su reacción, entonces no expulsará más calor. Pero si los aceites del cuerpo todavía estuvieran húmedos al colocar las vendas, entonces es posible. Sí. Después de empapar las vendas, se enrollan para que el aceite no se seque demasiado rápido. Como en el caso de una momia, el aceite sigue húmedo. Luego se cubren con más vendas, como se haría con una momia. Así que esta es nuestra zona de pruebas, en la que vamos a colocar nuestras muestras. Lo que tengo aquí son termopares. Los colocaremos entre los rollos y así controlaremos la temperatura dentro del rollo durante la reacción. Si salimos y echamos un vistazo al equipo, podremos ver qué temperatura alcanza. Un termopar es un sensor electrónico de temperaturas que envía una lectura a un ordenador en la sala de control del laboratorio. Durante media hora, Chris y David observan los datos atentamente. Pero no parece suceder nada con las muestras. Entonces, de pronto, la temperatura aumenta drásticamente. Empieza a salir humo hasta que la reacción se produce a gran velocidad. Como puedes ver, ha alcanzado una temperatura de 324 grados, casi 360 en esos rollos. ¿Es broma? ¿En tan poco tiempo? Sí, llevamos... Ha subido a más de 300 grados centígrados. Sí. Es totalmente increíble. Un proceso muy sencillo, al juntar aceite de linaza con las vendas y el aire. Te sientas y a ver qué pasa. Sí. Es algo impresionante. Estas vendas al aire libre se han quemado rápidamente porque hay mucho oxígeno. Pero con Tutankamón, que estaría dentro de su ataúd, la reacción habría sido mucho más lenta, quemando la piel con poco humo y sin llama. Para Chris esto es toda una revelación y resuelve uno de los acertijos más desconcertantes de Tutankamón. Es totalmente increíble. Hemos visto que solo mediante el proceso de juntar aceite con las vendas de la momia y el aire, conseguimos una combustión espontánea. Sin duda, eso explica las observaciones que hizo Carter sobre el aspecto de la momia.
Armado con estas nuevas pruebas, Chris regresó al Cairo. Quiere compartir sus hallazgos con la experta en momificación Salima Ikram, para que la combustión espontánea tenga lugar. Algo debió salir mal con la momificación de Tutankamón. Normalmente se emplean 40 días en la desecación y luego 30 días para la aplicación de los aceites, ungüentos, resinas y vendas. Sí es posible que este tipo de combustión tuviera lugar porque los aceites no se hubieran secado el tiempo suficiente y lo hicieron con prisas. Ya. Pero mirad lo que pasó. El pobre acabó totalmente destruido. Sí, pobre. ¿Hay alguna otra cosa que sea fuera de lo común? Bueno, la incisión del embalsamamiento es un poco rara. Sí. Se puede ver en estas fotografías. Ah, es eso de ahí. Sí, esa es la incisión. Lo abrieron por ahí. Sí, por ahí. Lo abrieron por aquí, justo por aquí. Así que en lugar de tener una incisión limpia como esta, o esta, Ya. esta va como hacia el ombligo. Y es bastante grande, un poco brutal y extraña. Es raro que un rey fuera momificado así, porque en general hay una jerarquía en la momificación. Por un lado está el rey y la élite, la nobleza, y más abajo la gente de a pie, que a veces ni se momificaba. Hay muchas cosas que no encajan con una momificación real. No se siguieron los procesos correctos con el joven rey. El entierro supuestamente sagrado de Tutankamón fue un desastre. La momificación se hizo con prisa y utilizaron un ajuar funerario de segunda mano que metieron de cualquier manera en una tumba que no estaba a la altura de un rey. ¿Habría una conspiración? La propia tumba contiene una de las últimas pistas que sugiere que alguien quería enterrarlo rápidamente. Cubriendo los toscos murales de la tumba, hay unas misteriosas manchas marrones que no aparecen en ningún otro lugar del Valle de los Reyes. Esas manchas son objeto de estudio en el Instituto Getty de Los Ángeles, California. Como parte de un programa de conservación centrado en la preservación del patrimonio cultural más importante de la humanidad. Nuestro proyecto es la conservación de la tumba de Tutankamón. Hay cierta preocupación por el impacto de los visitantes, la cantidad de sudor y humedad que soportan las pinturas y la propia tumba. Ha habido rumores de que las manchas estaban creciendo y que la tumba estaba en peligro. Por temor a una plaga, los científicos del Getty analizaron una muestra del material marrón con un espectrómetro de masas. Una máquina que puede averiguar la composición química exacta de un espécimen. En la Universidad de Harvard, el microbiólogo Ralph Mitchell está analizando los resultados. ¿Veis este pico? Indica que hay mucho ácido málico, que es una sustancia común en los microbios. ¿Y qué nos dice eso? Eso nos dice que las manchas tienen un origen microbiano. Es un buen primer paso, pero los investigadores necesitan saber si los microbios están creciendo. ¿Estarán invadiendo la tumba? Cogimos un trozo diminuto de la pared y lo observamos con un microscopio electrónico. Lo que estamos viendo es un trozo de piedra de la tumba, aumentado miles de veces. Para nuestra sorpresa, nos indica que no hay microbios vivos en la piedra. Ralph Mitchell ha identificado algunos microbios modernos con una química similar a los antiguos que produjeron esas manchas. Lo que queremos saber es qué tipo de entorno podría haber hecho crecer esos hongos y haber producido las manchas marrones. Y para eso realizamos un experimento.
Ralph cree que el crecimiento fúngico depende de la humedad y que las paredes de la tumba de Tutankamón debieron mojarse de alguna manera para permitir que apareciera el moho. Para demostrarlo, frotó unos trozos de piedra y tela, mojados y secos, con una muestra, y los dejó una semana a ver qué pasaba. Tal y como esperaba, el espécimen seco muestra muy poco crecimiento. ¿Pero qué pasa con el que estaba mojado? Como podéis ver, tras una semana, tanto la piedra como la tela muestran un gran crecimiento fúngico. Ralph cree que eso indica cómo era el entorno en el interior de la tumba de Tutankamón cuando la sellaron. Y el motivo era único. Prepararon la tumba con prisas y la pintaron con prisas. Enterraron al faraón en la tumba y la sellaron. Había humedad porque la pintura no se había secado y la tumba se convirtió en una incubadora. La investigación de Ralph ha mostrado que la tumba, como la momia, fue terminada con prisas. Pero ¿quién sería capaz de acelerar el sagrado proceso de enterramiento y por qué motivo? La egiptóloga Melinda Harwin cree que el culpable era alguien muy cercano a Tutankamón. Sabemos que Tutankamón fue enterrado con prisas, lo que significa que lo enterró alguien cercano a él, algún personaje importante, y tenemos una pista de quién podría ser. Ay, el visir, aparece representado realizando la ceremonia de apertura de la boca. Esta ceremonia se realizaba con una azuela ritual. Estaba hecha para devolver sus facultades sensoriales a la momia y que su alma pudiera seguir usando el cuerpo en el más allá. Normalmente la realizaba un hijo a su difunto padre, pero este es el único ejemplo de que un alto cargo lo realizara a la muerte de un rey. Probablemente sería porque Ay quería legitimar su derecho al trono. Ay había sido el principal consejero de Tutankamón desde su coronación. Podía pensar que le había llegado el turno de gobernar, pero hay pruebas que demuestran que Tutankamón había designado a otro heredero en caso de desastre. Tutankamón quería que Horemheb, su general, fuera su sucesor, pero Horemheb estaba luchando en una guerra contra Siria, lo cual dejó un vacío de poder. Además, los dos hijos de Tutankamón y Ankesenamón habían fallecido, así que no tenía ningún sucesor legítimo, por lo que Ay intentó llenar ese vacío de poder. Como principal consejero de Tutankamón, Ay pudo organizar el entierro del rey, mientras Horemheb seguía en la guerra, y luego apropiarse del trono. Para consolidar su posición, Ay forzó un matrimonio con la viuda de Tutankamón, Ankesenamón. Tenemos la prueba de un sello, que era el cartucho de Ay y de Ankesenamón. Es como un contrato matrimonial y demuestra que los dos estuvieron casados. Pero Ay ya era mayor y su reinado fue corto. Solo sobrevivió 4 años más. Y su tumba hace que la historia de Tutankamón dé otro giro. Esta es la tumba de Ay. Es mucho más grande y está mucho más decorada que la tumba de Tutankamón. Sin embargo, parece que esta tumba fuera en principio para Tutankamón. Esta hubiera sido la tumba que un niño de 9 años que esperaba vivir una larga vida habría empezado. Pero Tutankamón nunca estuvo allí. Ay sí. Ay fue enterrado con el ajuar de un gran faraón, al parecer, robado de la tumba de Tutankamón. Ahora las peculiares características de la tumba de Tutankamón empiezan a cobrar sentido. Parece que el rey niño fue enterrado con prisas en la tumba de Ay,
que era más pequeña, para que su consejero pudiera hacerse con el trono. Luego los guardias de la Acrópolis sellaron la tumba, aparentemente condenando a Tutankamón a una eternidad de insignificancia. Pero por alguna misteriosa razón que ha desconcertado a los arqueólogos hasta este día, la suya sería la única tumba real del Valle de los Reyes que sobrevivió intacta al paso del tiempo. Y cuando en noviembre de 1922 sus tesoros fueron revelados, una vez más causó sensación en todo el mundo. Aunque su descubrimiento fue uno entre 1.000.000. En 1914, Howard Carter y su mecenas Lord Carnarvon obtuvieron la concesión para excavar en el Valle de los Reyes, a pesar de que los anteriores arqueólogos habían declarado que allí no quedaba nada. Durante 6 años, Carter, con el apoyo de Carnarvon, excavó por todo el valle. Tenía el presentimiento de que Tutankamón estaba allí, pero no encontraron ni rastro. En la primavera de 1921, Carnarvon se hartó. No habían encontrado gran cosa y se reunió con Carter para decirle que iba a poner fin al proyecto. No podía seguir financiándolo. Carter se lo estaba esperando y accedió a financiarlo una temporada más de su propio bolsillo, aunque Carnarvon tendría derecho a llevarse los objetos que le correspondieran. Impresionado con el compromiso de Carter, Carnarvon cedió y financió una última temporada de excavación. El 1 de noviembre de 1922 comenzaron los trabajos en un nuevo sector del valle. A principios de la temporada, empezaron a limpiar lo que claramente era una escalera. Al final de la escalera, encontraron una puerta cegada que tenía restos de los sellos ovales que cabría esperar. En ese momento, Carter envió un telegrama a Carnarvon, explicándole que por fin había realizado un descubrimiento maravilloso. Había una puerta cegada con los sellos intactos. 3 semanas después, Carnarvon llegó a la excavación. Los trabajadores ya habían despejado el pasillo hasta la segunda entrada bloqueada. Con Carnarvon presente, abrieron un agujero entre los escombros para poder ver el interior, y Carnarvon le preguntó a Carter, ¿qué ves? Entonces Carter pronunció sus inmortales palabras: cosas maravillosas, imágenes extrañas, animales y oro. Por todas partes el brillo del oro. Después de años de frustración, por fin encontraron oro y se quedaron anonadados. Es algo totalmente indescriptible. El sueño de cualquier arqueólogo. Una tumba intacta, exactamente tal y como la dejaron hace 3000 años. No hay nada mejor para un arqueólogo. El extraordinario hallazgo ocupó los titulares de todo el mundo. Visitantes y dignatarios acudieron en masa para ver esa increíble sala. Carter reclutó a un equipo para conservar y empaquetar los tesoros y poder transportarlos de forma segura hasta el Cairo. Había sillas doradas, un glorioso trono, cofres llenos de tesoros y figuras. En el centro de la tumba había una serie de ataúdes y en el último, que estaba hecho de oro sólido y pesaba 100 kilos, estaba la momia del joven faraón. Pero
Carter no tardó en darse cuenta de que la tumba no estaba tan virgen como esperaba. Carter se fijó en que algunos objetos de la tumba habían sido manipulados, y aquello era muy importante, así que sumó a su equipo a un tipo llamado Alfred Lucas, que tenía algo de experiencia investigando escenas de crímenes. De hecho, se había ganado la reputación de ser el Sherlock Holmes de Egipto. Lucas identificó bastantes pruebas de que la tumba había sido saqueada antes de la llegada de Carter. Y las fotografías de Harry Barton muestran con claridad las pruebas con las que contaba Lucas. Algunos objetos que estaban dentro de los cofres deberían haber estado en otros sitios, y probablemente así fue. Lucas también se fijó en unas huellas que parecía haber frente a uno de los cofres. Eso podría ser una prueba de que alguien habría entrado y movido esos materiales. Y Lucas se dio cuenta de algo más. Estos anillos, hechos de materiales preciosos, envueltos en telas de lino, fueron encontrados en el pasillo. Habían cogido estos objetos de la tumba y simplemente se les cayeron al suelo al salir, lo cual sugiere que les pillaron. Para cualquier ladrón pillado infraganti no había piedad. Sabemos que los ladrones de tumbas se arriesgaban a un final horripilante, porque en los papiros pone castigo, robo, empalamiento, y el jeroglífico de empalamiento era bastante literal. Al enfrentarse a la pena de muerte, cualquier robo debía ser cuidadosamente planificado. Los ladrones sabían lo que buscaban. Querían cosas que se pudieran llevar rápidamente y que supieran que podrían vender con facilidad. Por supuesto, llevarse objetos de gran tamaño habría sido difícil y habrían corrido un riesgo mayor de que les pillaran. Por otro lado, no podían ir sin más al mercado con la máscara funeraria del faraón que acababan de enterrar. No habría mucha gente dispuesta a comprarla, así que solo buscaban cosas que pudieran vender. Carter calculó que el 60% de las joyas de Tutankamón fueron robadas. Probablemente por los trabajadores a los que se había confiado la construcción y decoración de la tumba. Pero los objetos más grandes, los ataúdes dorados y la máscara, permanecieron intactos. Esto es algo único en el Valle de los Reyes. El resto de tumbas reales del valle fueron saqueadas en una ola criminal que asoló Egipto 200 años después de la muerte de Tutankamón. Esta es la tumba de Ramsés VI, que fue saqueada en la antigüedad por ladrones que lograron incluso destrozar el sarcófago de granito sólido. ¿Qué había cambiado en la época de Tutankamón? ¿Cómo es que su tumba salió indemne